gráfica para poder explicar un proyecto tan complicado en un ámbito como el que tenemos, ¿no? Aquí. Entonces, creo que todos ustedes conocen de sobremanera el terreno. Fue la gasolinera llamada Superservicio Lomas desde los años 40, en que se quitó la gasolinera que estaba en la glorieta de Petróleos y se pasó para acá. Esa gasolinera contrataron los señores Porras, que fueron los dueños de la gasolinera desde que se construyó entre 46, 47, 48, hasta que la compramos nosotros hace 3 años, en 2007 aproximadamente. La misma familia fue propietaria. Ellos contrataron en su momento, en los 40, contrataron a un entonces joven arquitecto que se llamaba Vladimir Kaspé, que era un arquitecto ruso que recién había llegado a México. Hizo este proyecto, después hizo algunos otros proyectos más bastante relevantes desde el punto de vista, no muchos, pero buenos desde el punto de vista arquitectónico: el Liceo Franco-Mexicano, el Deportivo Israelita, unos laboratorios, varias casas en Las Lomas, varios edificios de departamentos aquí atrás también en la zona de los Virreyes. Como yo decía, una obra no muy vasta, pero sí una obra de una cierta calidad, comparable también a la de muchos otros arquitectos mexicanos de la época. Los señores Porras administran el inmueble durante todo este tiempo, de 47 a 2007, que lo venden a la empresa que yo represento, que se llama Corporativo Pedregal Hispamex. O sea, no es Grupo Danos. Grupo Danos es el holding, pero la empresa específica que compró el inmueble se llama Corporativo Pedregal Hispamex. Antes de vendernos a nosotros, el señor Porras ya había decidido venderlo porque ni la gasolinera era tan buen negocio como había sido durante tantos años, ni las agencias de coches también eran tan buen negocio como han sido toda la vida. Y también es una persona ya mayor, me imagino que muchos de ustedes lo conocen porque durante todo este tiempo vino prácticamente todos los días a trabajar aquí. Y entonces él, antes de venderlo, como ya mucha gente le había solicitado o había intentado comprárselo, él saca un amparo ante un juez pidiendo que en lugar de los 6 pisos que el SEDEC de la zona, ahora programa parcial de la delegación, permitía, él, como quería realizar el mejor negocio con su patrimonio, saca un amparo para hacer 25 pisos con una gran cantidad de usos, usos de oficinas, hotel, comercio, restaurantes, es decir, pide una gran cantidad de usos y el juez le concede el amparo. Con eso saca los certificados que tiene que sacar y el tema y así llega a nosotros. Por otro lado, cuando nosotros le compramos, le pedimos que nos entregara cerrada la gasolinera. Los cierres de las gasolineras antes, hace 10 años por ejemplo, era una cosa prácticamente administrativa. O sea, iban con Pemex, le decían quiero cancelar el contrato, Pemex les devolvía su fianza, se llevaban la gasolina que sobraba y cerraban, y luego estaba el tema laboral y ahí moría. Pero desde hace una década para acá hay un tema ambiental involucrado en los cierres de las gasolineras. Es decir, para poder cerrar la gasolinera, el propietario que la está cerrando tiene que conseguir de Pemex una serie de autorizaciones, entre las cuales se incluyen el cierre ambiental de la gasolinera, que consiste, es complicado, pero básicamente se los explico para no quitar mucho tiempo de este tema. Consiste en retirar los dispensarios y llevarlos a un lugar donde los analizan a ver si pueden ser reutilizados o hay que llevarlos a un desecho de tiraderos tóxicos. Los tanques deben de ser retirados, deben ser cortados en pedazos y deben ser depositados también en uno de estos tiraderos. Y el suelo alrededor de los tanques, porque muchas veces hay filtraciones, debe pasar por un proceso que llaman de caracterización, en donde se toman muestras del suelo, se mandan a un laboratorio con un protocolo y ese laboratorio determina si el suelo está contaminado o no está contaminado. En el caso que el suelo no esté contaminado, el proceso termina. En el caso que el suelo esté contaminado, se hace lo que se llama un proceso de remediación,
que consiste para suelos contaminados con hidrocarburos, consiste en retirar ese suelo, pero en lugar de llevarlo a un relleno o en otra obra o llevarlo a un relleno sanitario o algún otro tipo de lugar como estos, se tiene que llegar a un lugar acreditado en donde ese suelo va a ser saneado, que tampoco es muy complicado. Lo que hacen es le ponen cal, le ponen detergentes de algún tipo y lo están volteando durante algunos meses hasta que ese suelo ya está totalmente limpio y ya puede ser utilizado como suelo normal para cualquier propósito, ¿no? Entonces, el señor Porras también nos entregó saneado resuelto ese tema. Ha habido dudas sobre si el proceso fue completo y sobre si en una excavación posterior abajo de los tanques puede persistir la contaminación. Hasta ahorita ha salido que no. Entonces, lo que acordamos, y está escrito en está acordado con la gente del impacto ambiental, es que a medida que la excavación avance, se estarán haciendo muestras para ver si el suelo tiene algún problema. Llegó una revisión de la Profepa, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, llegó hace 15 días, nos abrió un expediente porque había un olor a gasolina que alguien había detectado, y hoy se pasaron toda la mañana con la gente de la Profepa, con un testigo social, es decir, un agente independiente que nos sugirió Víctor Listinger, que es un exsecretario del Medio Ambiente Federal y que ahora va a ser o es vecino de ustedes, y que si quieres fotos te mando un juego completo para que no se te caiga tu cámara. Exacto. Entonces tuvimos ese testigo social el día de hoy, que estuvo ahí un buen rato en la mañana. El ingeniero Rabiela estuvo también presenciando parte del proceso, y a lo que vamos con el tema ambiental es que la parte de Pemex está totalmente resuelta, los tanques no están, el proceso se cumplió al 100%. Si en el proceso de excavación hubiera indicios de que una porción del suelo está contaminada, se seguirían los procesos de remediación que la ley indica. Entonces, la otra parte. Luego, la parte del monumento histórico, que creo que también es una parte que fue motivo de todo el debate sobre este predio y que conviene que ustedes conozcan perfectamente. Como yo les decía, Caspé fue un buen arquitecto, murió hace 10 años, y quienes les toca vigilar el patrimonio del siglo XX es al INBA. El patrimonio del siglo XIX para atrás lo vigila el INA, el patrimonio del siglo XX lo vigila el INBA. El INBA tiene una ley y un reglamento, y en esa ley y reglamento se especifica que para preservar un edificio del siglo XX tiene que haber una declaratoria. Las declaratorias las hacen el presidente de la República y el secretario de Educación Pública. Cuando el bien es público lo hace el presidente, cuando el bien es privado, como en este caso, lo hace el secretario de Educación Pública. Hay una cosa que se llama catalogación, que el INBA y mucha gente dice que hay muchos edificios catalogados, pero desafortunadamente para el instituto y para mucha gente, la catalogación no está normada ni en la ley ni en el reglamento, por lo tanto es ilegal. No hay registro, no es transparente, no está en ningún lado. Cuando nosotros empezamos con el proyecto anterior, para que se den ustedes una idea, solo hay 37 monumentos artísticos en el país. Hasta hace 6 meses ni siquiera el Museo de Antropología era monumento artístico. Los monumentos artísticos son Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, edificios de el Monumento a la Revolución, edificios de esa calidad, digamos, o de esa relevancia. Edificios de arquitectos contemporáneos, hay muy pocos. La casa de Luis Barragán, que es propiedad pública, las casas de Diego Rivera y Frida Kahlo en San Ángel, o sea, muy poquitos. Sin embargo, por las razones que haya sido, se intenta hacer una declaratoria de monumento artístico de la gasolinera cuando nosotros la recién habíamos comprado. Por respeto a nuestros socios españoles y porque así tiene que ser, nos defendimos en los tribunales y ganamos en contra del INBA ese intento declaratorio. Nos intentan hacer otro, mucho más bien hecho, digamos, ya uno formal. También lo combatimos, también lo ganamos. Sin embargo, a pesar de haber ganado en los tribunales el tema de la declaratoria, pactamos con la Secretaría de Educación, con el actual secretario de Educación, con la actual directora del INBA, con la actual directora de Conaculta, presidenta de Conaculta, y con los funcionarios de esas áreas, pactamos que independientemente de quién ganara,
nosotros respetaríamos la parte más relevante del edificio de Caspe y presentamos el proyecto ante la Comisión de Monumentos, aunque no tendríamos la obligación legal de hacerlo, y la Comisión Nacional de Monumentos lo aprobó por unanimidad, el proyecto que están viendo aquí, que lo que hace es que respeta una parte, la parte que ahorita no está demolida, esa se va a quedar todo el proceso de la obra,